en directo, lo seguiremos desde Negocios Televisión. Este es uno de los asuntos del día. El otro pasa, sin ninguna duda, por el recorte de la OPEP realizado esta mañana. De esa OPEP Plus, si quieren, esa OPEP extendida, con más miembros. La sorpresa de un recorte que no estaba previsto en la producción ha pillado con el pie cambiado a muchos en la jornada de hoy, y dicen desde Arabia Saudí que en realidad, que en realidad esto responde a una estrategia que consiste en intentar evitar que se especule con el precio del crudo. Ellos tienen una línea a seguir y lo que no quieren es que se distorsione el presupuesto que tienen impuesto. De hecho, Arabia Saudita ya había hecho este tipo de recortes en su momento, lo hizo en 2020, cuando dijo que los muchachos en los pisos de negociación quiere que estén muy nerviosos. Que los chicos que están, los brokers que están negociando con el precio del petróleo, les quiere que estén muy nerviosos y que quien apueste en ese mercado se irá huyendo como el que entra en el infierno. Eso dijo en 2020, bueno, el príncipe Bin Salman, desde Arabia Saudita, el heredero, que hoy pues ha visto y ha conseguido poner de acuerdo al resto de países productores y exportadores de petróleo con ese nuevo ataque a los vendedores en corto. Lo que ha hecho la OPEP ha barrido por completo a todo el que creía que iba a caer el precio del crudo, a todo el que pensaba que ya estaban controladas las distintas circunstancias en un mercado energético muy golpeado y que hoy ha visto cómo en realidad subía el precio, precisamente víctima de ese recorte. Estaba el barril de Brent, por cierto, en mínimos de los últimos 15 meses. Sin embargo, bueno, pues ahí estábamos viendo cómo ahora esos movimientos pues lo han levantado y ha barrido, insisto, a mucha gente que esperaba que volviera a caer a esos entornos, etcétera, etcétera. Insisto, el 20 de marzo, que es cuando el Brent cayó a cerca de $70, ya saben, también víctima de todo lo que ocurrió con la crisis bancaria, dicen desde Rusia, por ejemplo, que había mucha vinculación a que no se estaba especulando tanto, no había tantas recompras y que eso influía en el precio y que por eso había caído a mínimos de 15 meses. Había quien se había posicionado aún más en corto y a toda esa gente la han barrido esta mañana. Pero ¿qué pasa con esto? Que aparte de barrer a todos los especuladores, como querían desde Arabia Saudita, la realidad es que también hacen que se disparen los precios. Porque la energía, que en teoría, especialmente en Europa, era una cosa que le es ajena, pero ya estaba controlada, digo le es ajena porque tiene que pagar la factura externa, tiene poca producción interna de ese tipo de energía, y del petróleo sobre todo, pero de muchas otras. Tiene una dependencia exterior de la energía importante. Y ahora podríamos ver cómo se vuelve a disparar esa factura energética. Y sería la peor noticia posible, entre otras cosas, para el Banco Central Europeo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo, con sus subidas de tipos de interés, en realidad lo único que ha conseguido prácticamente es bajar el precio de la energía. Y no se podría atribuir directamente a los tipos de interés, han ocurrido muchas cosas alrededor. Es verdad, han bajado otra serie de cuestiones, sí, pero ¿es por los tipos de interés? ¿Es porque a su vez baja la energía o es porque hay quien ya atisba una recesión? Todo esto se le complica mucho al BCE. Si de repente sube la energía, lo poquito que conseguías que bajara la inflación no va a bajar. Por cierto que aquí ven el subidón del petróleo, pero de esta mañana. Pero eso va a repercutir en las facturas de la gente. Y eso va a hacer que vuelva a subir una inflación que en teoría estaba bajando precisamente porque bajaba la energía, no porque bajaran los alimentos, con lo que ya se está tratando y además aseguran algunos medios que el Banco Central Europeo considera que existe una crisis en los alimentos y que efectivamente, me refiero en el precio de los alimentos, y que efectivamente suponen un problema para muchos. Por ejemplo, la factura o el coste de los alimentos en Alemania ha subido un 26%. En Reino Unido ahora están intentando justo controlarlo, pero los alimentos frescos siguen siendo una de las cosas que más suben. Y más que podrían subir con otro asunto relacionado con todo lo que estamos viviendo, que es el problema del incumplimiento del acuerdo en los fertilizantes rusos. Rusia es uno de los principales exportadores de fertilizantes para alimentos del mundo y había llegado a un acuerdo, entre otros, con la Unión Europea para, bueno, lograr o exportar este tipo de fertilizantes y garantizar la temporada de siembra y alimentos en muchos países en Europa y también en el sur. Dicen, y además lo han dicho hace apenas media hora, insisto, desde Naciones Unidas, el representante ruso, Vasily Nevencia, ha dicho que no se está cumpliendo por completo, pero que no es culpa de Rusia. Bueno, de hecho no ha querido entrar en las culpabilidades, se ha limitado a decir que hay ciertos problemas cuando Rusia quiere descargar el grano, y es que sacarles del SWIFT, ese sistema de pagos, hace que estén fuera de muchos contratos de seguros, que nadie les asegura, por ejemplo, el barco. Entonces, si no lo tienes así, no te dejan atracarlo, y si no te dejan atracarlo, no descargas ni fertilizantes, ni grano, ni lo que usted quiera. Y eso está ocurriendo, eso es lo que dice Rusia también. Bueno, con todo esto,
insisto, el BCE tiene que jugar con la subida de tipos y ya va advirtiendo de que lo que podríamos ver es una subida el próximo mes de 50 puntos básicos. Es decir, que siguen siendo muy agresivos a pesar de lo visto en la economía. Lo único que nos falta es que algún banco vuelva a dar el susto y volveremos a tener un cóctel completito. Vamos a ver si es antes o no de que acabe esta semana. Desde luego vienen curvas en el lado de los precios, de la inflación. Y también ha lanzado una advertencia al Banco